Durante años, Elena llevó un pequeño secreto dentro de su bolso. No era un cuaderno, ni un libro o ningún objeto de valor. Era una lonchera simple, hecha con cuidado y afecto, que nadie sabía exactamente por qué existía. Todos los días llegaba temprano a la escuela, incluso antes de que saliera el sol, y colocara esa comida extra en la mesa de un niño que parecía invisible para el mundo. Lucas. Un niño delgado, con un aspecto tímido y una sonrisa tímida, que siempre se sentaba en el fondo de la habitación, tratando de mezclar con las sombras de la escuela. Nadie imaginó lo que sucedió en ese momento. Para todos los demás, fue solo otro día de escuela. Para Lucas, fue un momento de alivio, un descanso silencioso en medio de hambre y soledad. Nunca supo cómo realmente agradecer, y Elena nunca esperó a que lo supieran. Era un gesto pequeño, casi imperceptible, pero llevaba una fuerza que ninguno de nosotros puede medir. Un gesto que, en ese momento, parecía insignificante, pero que, sin que ella lo supiera, plantó una semilla que creciera durante toda la vida. Lo que nadie podría imaginar es que, 20 años después, ese niño que alimentó con la discreción y la ternura volvería a cambiar su vida de una manera que ningún regalo, ninguna recompensa o reconocimiento podría predecir. Lo que comienza como un simple acto de bondad, una rutina silenciosa y humilde se convertiría en una historia de gratitud, reunión y milagros silenciosos. Y ahí es exactamente donde la vida muestra su capacidad para sorprender. Porque a veces no nos damos cuenta de que las pequeñas acciones, invisibles para los ojos del mundo, tienen un poder capaz de cruzar décadas. Algo que parecía tan simple, tan común se convierte, con el tiempo, en el cable invisible que conecta destinos. Lo que sucedió entre Elena y Lucas permanece envuelto en misterio, y es exactamente este misterio que desentrañaremos. ¿Cómo podría un gesto tan simple generar un cambio tan profundo? ¿Cómo podría alguien que parecía tan pequeño en el pasado convertirse en una fuerza capaz de transformar la vida de aquellos que la dieron tanto sin esperar nada? Prepárese para conocer la historia de un maestro, una lonchera y un niño que, sin saberlo, escribió una lección de vida juntos que cruza el tiempo, el silencio y la distancia. Una historia que mostrará que a veces el amor y la bondad vienen en formas tan simples que casi pasan desapercibidas, hasta que un día regresa inesperadamente extraordinario. La escuela pública donde trabajaba Elena no era ni grande ni hermosa. Sus paredes estaban peladas, marcadas por el tiempo, con ventanas que clasificaban el viento más pequeño. El olor a tiza y tinta se mezcló con el olor húmedo de los corredores que parecían eternos. Pero para aquellos que entraron allí todos los días, este lugar era más que tinta concreta y pelada, era un refugio, un espacio donde los sueños tímidos todavía tenían espacio para crecer. Incluso a través de risas y silencios contenidos. En la puerta oxidada, los niños llegaron a pequeños grupos, corriendo, gritando, riéndose fuerte, como si quisieran alejar al mundo con su alegría. Pero no todos tenían la ligereza de una sonrisa suelta. Hubo miradas de trazo, gestos contenidos, manos escondidas en los bolsillos de ropa en mal estado. Y allí, en medio de ese torbellino de infancia y ruido, estaba Lucas. Niño delgado, hombros curvos, siempre tratando de volverse invisible, como si el mundo pudiera dejarlo en paz y simplemente desapareciera en el fondo de la habitación. Elena, a los 29 años, parecía ver todo. Llegó todos los días antes de que apareciera el sol en el horizonte, caminando por las calles silenciosas de la ciudad, llevando su pesada bolsa y el peso silencioso de sus propias preocupaciones. El salario apretado apenas podía pagar las facturas de la casa, pero ella nunca dudó en agregar un ritual secreto a su día, dentro de la bolsa, una lonchera extra. Un gesto que nadie más que ella conocía, un pequeño gesto que llevaba la fuerza de un abrazo invisible. Lucas no sabía que esta lonchera existía para él. Cuando la maestra la dejó en su mesa, disfrazada, preguntando suavemente: «¿El almuerzo de la tía queda, me ayudas no desperdiciar?». Sintió una mezcla de vergüenza y alivio. Comió lentamente, como si cada bocado fuera un secreto compartido,
e intentó contener las lágrimas que insistieron en aparecer. En esos minutos, olvidó un poco del hambre, el frío, la soledad que lo estaba esperando en casa. No hubo palabras que pudieran agradecerle a eso, solo miradas tímidas y el apretado corazón de la gratitud. La rutina escolar siguió su ritmo lento y rápido al mismo tiempo. El ruido, la confusión, la alegría y el dolor se mezclaron en los pasillos y las aulas. Pero en medio de todo ese movimiento, un vínculo invisible se graduó entre el maestro y ese niño. Un empate en silencio, casi imperceptible para los demás, pero tenía la fuerza de aquellos que reconocen un alma perdida y deciden cuidarlo, incluso sin expectativas, sin promesas, solo por el impulso silencioso del amor. Y es en este escenario simple, pero cargado de historias no listadas que el destino comienza a escribir. Cada lonchera que queda, cada gesto silencioso de Elena, cada aspecto tímido de Lucas, todo esto estaba construyendo algo que ninguno de ellos podía imaginar. Un día, esa rutina discreta, hecha de pequeños actos invisibles, revelaría su verdadero poder. Un poder capaz de cruzar años, cambiar vidas, traer sorpresas que ni siquiera el tiempo podría borrar. Y es precisamente en este punto que la historia gana fuerza, porque lo que parecía solo una rutina escolar, un gesto común en cualquier día, fue en realidad el comienzo de una conexión que ni siquiera podría romperse. Lo que estaba por venir no era solo sobre hambre o falta. Se trataba de la esperanza, lo que significa tocar la vida de alguien sin darse cuenta, y cómo, a menudo, los gestos silenciosos mantienen el potencial para transformar destinos enteros. Pasaron los años, y Elena nunca dejó de llevar la lonchera adicional en su bolso. Cada día era una pequeña batalla silenciosa, despertar temprano, enfrentar las calles desiertas, caminar a la escuela, preparar clases y al mismo tiempo recordando a Luke. Ese niño delgado y tímido que parecía llevar todo el mundo sobre sus hombros. Hubo días en que ella tenía hambre. A menudo solo tenía una rebanada de pan o saltaba una comida para asegurarse de que el niño tuviera algo de comer. Fue un sacrificio silencioso, sin testigos, sin aplausos, solo hecho por un profundo impulso de amor, cuidado, humanidad. Lucas vivía con su abuela en una casa improvisada de madera y metal, siempre con cada ráfaga de viento. El espacio era demasiado pequeño para el peso de 2 vidas cansadas. La abuela enferma y frágil apenas podía levantarse de la cama, pero aún encontraba la fuerza para sonreír cuando Lucas llegó a casa, trayendo historias y pequeñas alegrías de la escuela. El padre había desaparecido sin rastros, y su madre, nadie sabía dónde estaba. Se había ido sin explicación, dejando solo un vacío silencioso que parecía resonar en cada rincón de la vida de Lucas. En la escuela, la vida no era más fácil. Algunos colegas notaron su ropa gastada, sus zapatos más grandes que sus pies, su forma tímida y las risas cruel reservadas por él. Míralo pobre, a veces dormían, a veces, solo por ignorancia. Pero Elena siempre veía algo que no podían ver. Un brillo discreto, escondido detrás del miedo y la vergüenza, una chispa de inteligencia, amabilidad y coraje que necesitaba cuidado, protección y especialmente atención. Y entonces la vida parecía estar pesando aún más sobre Lucas. Un día, Elena recibió la noticia que nunca imaginó: la abuela de Lucas había muerto. El mundo del niño, que ya se veía tan pequeño y frágil, se derrumbó en ese momento. Desapareció de las clases durante semanas. Cuando finalmente regresó, era aún más pequeño, no solo en estatura, sino como si el alma se hubiera reducido frente al dolor y la soledad. El brillo que Elena siempre vio en sus ojos estaba escondido detrás de un velo de tristeza que parecía imposible de cruzar. Poco después, debido a la complicada situación familiar, Lucas fue llevado a un refugio. Elena nunca dejó de preocuparse, pero se sintió impotente frente a las reglas y la burocracia que separaba vidas y corazones. El último día que lo vio en la escuela fue grabado para siempre en su memoria. Estaba en la puerta, con los ojos llorosos y la expresión cansada, sosteniendo la lonchera que le había dado años antes. No era solo comida allí,
sino piezas de infancia, recuerdos de cuidado, seguridad y amor que nadie más podría ofrecer. Ese momento llevaba un peso silencioso y profundo. Elena sintió una mezcla de tristeza e impotencia, pero también de esperanza. Espero que de alguna manera ese pequeño gesto haya marcado la diferencia, que tal vez el niño no hubiera sido completamente perdido por el dolor del mundo. La lonchera en sus manos parecía más que una comida, era un símbolo de conexión, empatía, que incluso en los días más oscuros, a alguien le importaba, alguien estaba mirando. Y es precisamente en este punto que la historia comienza a crear suspenso y expectativas, porque, a pesar de todo el dolor, la distancia y el silencio del tiempo, algo extraordinario estaba por suceder. Algo que mostraría que la vida tiene formas misteriosas de pagar lo que damos del corazón. Ese gesto silencioso, que parecía tan pequeño e invisible en el pasado, estaba a punto de florecer en algo mucho más grande. Cuando Elena miraba a Lucas alejándose, sosteniendo la lonchera que llevaba años de cuidado y afecto, no sabía que el destino estaba preparando una sorpresa que cruzaría décadas y cambiaría no solo su vida, sino también la suya. Un día, ese niño volvería, y con él traería no solo gratitud, sino una reunión que transformaría lo que parecía perdido en una historia de esperanza, redención y milagros silenciosos. Los años se prolongaron y Elena continuó su rutina silenciosa, como si el tiempo hubiera decidido darle una misión invisible: cuídate, protege y cree, incluso sin certeza de retorno. Cada lonchera que quedaba en la mesa de Lucas llevaba más que la comida, llevaba la esperanza, la paciencia y la fe de que pequeñas acciones podrían cambiar los destinos. Pero la vida a menudo es cruel en sus formas, probando la fuerza de aquellos que dan el amor sin esperar nada a cambio. A medida que Lucas creció en el refugio, la distancia parecía tragar la conexión que los unió. Las cartas que Elena intentó enviar nunca llegó, las visitas eran raras y siempre llenas de barreras burocráticas. Sintió una opresión en su pecho con todas las noticias, todos los días sin noticias, cada silencio que parecía eterno. El niño que había acompañado con tanta cuidado ahora estaba muy lejos, invisible para sus ojos, pero nunca para su corazón. ¿Y Lucas? Lucas creció con recuerdos fragmentados, recuerdos de una amabilidad silenciosa que apenas entendió. Los recuerdos de un maestro que le creyeron cuando nadie más lo hizo, que dejó comida en su mesa como una semilla en el suelo árido de la infancia. Pero incluso en el refugio, incluso entre extraños, nunca olvidó ese gesto. Por la noche, cuando el hambre se apretó, cuando llegó el frío, tomó la cara de Elena, el gesto de la lonchera, la sonrisa tímida y acogedora que parecía decir: te mereces tener cuidado, importar. La vida, sin embargo, continuó probando los dos. Elena se enfrentó a su propia batalla, la debilitada salud de su madre, cuentas que no cerraron, preocupaciones que parecían pesar toneladas. Pero el recuerdo de Lucas, su brillo en sus ojos cuando recibió la lonchera, era como una llama que ella se negó a borrar. La llama que decía, incluso distante, tu cuidado tiene poder. Incluso en silencio, giras vidas. Así llegó el día que cambiaría todo. Elena, ahora más madura, con arrugas sutiles marcando su rostro de bondad, recibió una conexión inesperada. Un nombre que apenas se atrevió a pronunciar resonando en la línea: Lucas. Ese mismo niño que había desaparecido de la escuela hace años, que llevaba el dolor de la pérdida, el hambre, la soledad. Pero ahora era un hombre. Un hombre que había mantenido todos los gestos de ella en el invisible a salvo de la memoria, cada lonchera, cada look, cada sonrisa silenciosa. El corazón de Elena disparó. No era solo una conexión. Era una prueba de que todo lo que había hecho, incluso en silencio, no estaba en vano. Cada sacrificio, el sueño de todas las noches, cada momento de su propio hambre para garantizar que Lucas tuviera algo, ahora florecía en una reunión que prometía ser más que simple, sería una explosión de emoción, gratitud, lágrimas y abrazos que cruzaron décadas. En ese momento se dio cuenta del peso real de sus acciones. Un pequeño gesto,
casi desapercibido en la rutina diaria, se había convertido en el ancla que mantenía a Lucas firme a través de las tormentas de la vida. Y ahora, el destino, con su misteriosa forma de tejer historias, ofreció la recompensa más pura, una reunión que podría curar heridas antiguas, rescatar a los sueños olvidados y mostrar que incluso de las maneras más tortuosas, la verdadera bondad siempre encuentra su camino de regreso. Elena respiró hondo, sintiendo su pecho apretado, las lágrimas quemándose los ojos. Cada recuerdo de ese tiempo lejano se mezcló con ansiedad por el futuro inmediato. ¿Cómo sería él? ¿En qué se había convertido? Pero sobre todo, había una certeza inquebrantable: esa reunión no sería solo Luke. Sería sobre ella, sobre la fuerza silenciosa del amor y la compasión, como las pequeñas elecciones pueden pasar el tiempo y cambiar no solo una vida, sino dos, y tal vez aún más, en formas que nunca podríamos imaginar. Y allí, en ese momento de esperar antes de la reunión, la historia llegó a su ápice emocional. El público siente que el corazón se aceleró, atrapado entre el pasado doloroso y la promesa de un futuro transformador. Cada gesto, cada lágrima silenciosa, cada sacrificio se vuelve palpable, creando una tensión que requiere resolución. Algo extraordinario está por suceder, algo que el tiempo intentó posponer, pero no pudo detenerse. ¿Qué pasará cuando Lucas finalmente cruza la puerta después de 20 años de silencio y anhelo? La respuesta está a punto de ser revelada. Habían pasado 20 años desde esos días de loncheras ocultas y miradas tímidas entre el maestro y el alumno. Elena ahora llevaba el cabello gris, líneas de expresión más profundas, y vivía una fase que no podría haber preparado ningún gesto de bondad del pasado. La jubilación anticipada debido a problemas de salud trajo no solo largos días de aburrimiento, sino también una creciente pila de cuentas que parecían tragar su tranquilidad. La casa silenciosa parecía amplificar cada dificultad, el eco de los pasos solitarios, el frío que entró en las ventanas viejas y la sensación de que los días pasaron sin propósito. Aún así, Elena mantuvo su corazón abierto, aunque la vida parecía haber olvidado recompensarla. Cada mañana se levantaba con cuidado, preparándose para enfrentar el pequeño mundo a la izquierda. Pero en esa lluvia de otoño, algo inesperado comenzó a romper la rutina. El cartero entregó el ruido de la lluvia en el techo con la campana y un sobre elegante, a diferencia de cualquier correspondencia anterior. Elena lo recibió sin grandes expectativas, pero al abrir, su corazón se aceleró incluso antes de leer la primera línea. La carta fue escrita a mano, con escritura precisa y firme, cada palabra elegida cuidadosamente. Profesora Elena, es posible que no me recuerdes, pero recuerdo a la dama todos los días. Elena respiró hondo, sintiendo una punzada sorpresa mezclada con curiosidad. Continuó leyendo, y cada oración parecía tocar su alma directamente. Cuando tenía hambre, la señora me dio a comer. Cuando estaba avergonzada, la señora me dio dignidad. Palabras simples, pero cargadas de recuerdos de años pasados, sacrificios silenciosos, gestos invisibles que ahora han regresado como poderosas olas de emoción. La letra continuó, y cada línea aumentó la intensidad de la reunión que estaba a punto de suceder. Hoy, después de mucho esfuerzo, logré convertirme en médico. Y lo menos que puedo hacer es cuidar a la persona que me cuidó. Si permite que esta nueva fase acepte, bueno, ahora, quien tomará la lonchera soy yo. Elena sintió una mezcla de incredulidad y lágrimas ardiendo en sus ojos. El tiempo parecía detenerse. Ese chico tímido y delgado, que una vez se había sentado en el fondo de la habitación con Locks de Cabizbikes, ahora regresaba, no más como alguien necesitado, sino como alguien que llevaba fuerza, conquista y gratitud en cada palabra. Junto a la carta, un sobre más grande mantuvo el vértice de la sorpresa, un contrato. Lucas había comprado, para Elena, una pequeña casa costera, totalmente pagada, lista para ser su nuevo hogar. Fue un gesto tan grande como inesperado, capaz de transformar no solo su vida financiera, sino su propia percepción de que el tiempo, incluso cuando parece cruel,
siempre encuentra una manera de devolver lo que damos del corazón. Elena se sentó en la silla, temblando, incapaz de contener la emoción. Cada detalle parecía mágico, el olor de la letra, el peso del documento, la promesa de una vida renovada. El cambio no se limitó a la comodidad doméstica o material. Fue la confirmación de que el amor silencioso, la discreta amabilidad y los pequeños gestos que a menudo pensamos que nadie se da cuenta de que el poder de cruzar décadas, jugar vidas y regresar multiplicados en formas que nunca imaginamos. Elena entendió en ese momento que esa lonchera que parecía tan pequeña, tan insignificante era la semilla de una corriente de gratitud y transformación. Cuando la lluvia cayó afuera, sintió algo que no había sentido durante años: esperanza. Espero comenzar de nuevo, vivir plenamente, sentirse cuidadoso como siempre cuidó a los demás. La carta, el contrato, el gesto de Lucas, todo estaba más que presente, era un abrazo de la vida, prueba de que la verdadera bondad nunca se pierde, incluso cuando la distancia y el tiempo parecen distorsionar su valor. Y en ese momento, Elena entendió algo profundo: el amor y la dedicación silenciosa, barreras cruzadas, conectan los corazones y, cuando menos lo esperamos, nos muestran que cada gesto, incluso pequeño, puede convertirse en milagros que cambian el destino de dos vidas para siempre. Elena se sentó en el pequeño balcón de la nueva casa, mirando hacia el mar que se extendía ante sus ojos. Las olas golpearon suavemente, como si quisieran contarle todos los secretos del tiempo y la vida. Por primera vez en muchos años, sintió que podía respirar sin peso en el pecho, que podía sonreír sin temor al mañana. Las lágrimas estaban goteando libremente, no de tristeza, sino de tal emoción que parecía lavar décadas de silencio, esfuerzo invisible, noches claras y una preocupación silenciosa por un niño que nunca ha abandonado. Lloró ya que no había llorado durante años, y cada hipo sintió una mezcla de alivio, gratitud e incredulidad. Por primera vez, entendió profundamente algo que a menudo olvidamos en la prisa de la vida cotidiana: que pequeños gestos, hechos con amor y sin esperar nada a cambio, tener el poder de pasar el tiempo y tocar vidas de una manera que nunca imaginamos. Esa lonchera oculta, que parecía insignificante, había sido mucho más que comida. Era comida para el alma, un acto de dignidad y esperanza que ahora floreció en una reunión inesperada y emocionante. Mientras el viento del mar acariciaba su rostro, Elena se dio cuenta de que el verdadero milagro no era solo en el material actual que recibió, la casa, la seguridad, el gesto de Luke, sino en el impacto que su amabilidad silenciosa tuvo en alguien que durante años llevó cicatrices invisibles. Ella había ayudado a Luke a no rendirse, a creer que la vida podría ser justa, que el esfuerzo, la paciencia y la fe, incluso ante las mayores dificultades, siempre encuentran una manera de manifestarse. Y al ver a ese hombre satisfecho, médico y agradecido, recordándola con tanto amor, Elena entendió que había plantado algo eterno, amor que pasa por el tiempo. El mar frente a su nueva ventana parecía susurrar: todo lo que damos con amor, un día regresa. Y Elena sonrió en lágrimas, sintiendo que cada gesto, cada noche sin noche, cada sacrificio silencioso había valido la pena. Más que eso, sintió que podría comenzar de nuevo, no como quien espera recibir, sino que ahora está seguro de que el verdadero amor siempre es un multiplicador. Y aquí está la lección que todos podemos aplicar: cada acto de bondad, por pequeño que sea, tiene el poder de cambiar vidas, no solo los que la reciben, sino también de los que ofrecen. A veces, la recompensa no viene de inmediato, y a menudo ni siquiera viene como esperamos. Pero si sembramos amor, paciencia y cuidado, las frutas pueden aparecer de manera inesperada: años de cruce, distancias y circunstancias difíciles. Ahora, piense: ¿hay alguien en su vida que pueda beneficiarse de un simple gesto, atención, afecto o apoyo silencioso? Quizás un colega, un vecino, un estudiante o incluso un miembro de la familia que nadie se da cuenta. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de plantar estas semillas de bondad hoy. ¿Cuál será su gesto silencioso que puede transformar una vida? Escriba en los comentarios.
difundamos la inspiración y la gratitud juntos. Y si esta historia tocó su corazón, recuerde dejar su gusto, suscríbase al canal y active notificaciones. Por lo tanto, continúa siguiendo historias que emocionan, inspiran y nos recuerdan que incluso en los gestos más simples podemos cambiar los destinos y las esperanzas de rescate.